¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien, ¿usted? Gracias a Dios. Bien, bien, pura vida. Vamos Hecho. vamos a tener una clase corta. Vamos a realizar varios ejercicios y les estaría asignando la tarea de la siguiente semana. Entonces, comenzamos con el ejercicio número 1. En este caso, lo que vamos a hacer es pasar ese número que tenemos acá, que está en forma rectangular, lo vamos a pasar a su forma fasorial. Entonces, el número complejo es 4 más j, y lo que vamos a hacer es utilizar las dos fórmulas que tenemos a la derecha para pasarlo a su forma fasorial. Primero vamos a calcular r y luego vamos a calcular zeta. Recordemos que la x es la parte real y la y es la parte imaginaria. Entonces, y es el numerito que acompaña a la j y la parte real es simplemente la parte real del número complejo. Entonces, este sería el ejercicio número 1. Nótese que lo primero que tendríamos que hacer es identificar la parte real y la parte imaginaria. Y tenemos las dos ecuaciones aquí a la derecha. Nótese que la parte imaginaria es el y la parte real es el x. Entonces dejemos esto claro. Profe, ella sería 1, ¿verdad? Correcto, y sería igual a 1 y x sería igual a 4. Correcto. Entonces, nótese que y es 1 y x es 4. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula para calcular r. 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada de todo. Eso nos daría raíz cuadrada de 15. Me parece que aquí hay un error, ¿verdad? Aquí hay Sí, un yo error. creo que es 17, profe. Correcto, aquí hay un pequeño error. Denme un segundo para corregirlo rápidamente. Entonces, nótese que lo que tenemos acá es 4 por 4, que es 16, 16 más 1, raíz cuadrada de 17. Nótese también, bueno, en este caso, retomemos el hecho de que y es la parte imaginaria y x es la parte real. Recuerden que y, digamos, el y es lo que acompaña al j. Y el y nunca incluye el j. Entonces, aquí sería y entre x. Entonces, sería arco tangente de y entre x, es decir, arco tangente de 0.25. Y con eso calculamos zeta. Tienen que poner especial atención a este cálculo porque deben asegurarse de que están seguros de que el resultado está en las unidades que ustedes desean. Por ejemplo, zeta es igual a 14.04 grados, que es lo mismo que 0.245 radianes. Entonces tienen que tener claro que si este resultado está en grados o en radianes. A continuación nótese que vamos a expresar el número en su forma fasorial. Ya calculamos r y calculamos zeta. Entonces, el número en forma fasorial quedaría como r e a la j zeta, donde zeta lo vamos a escribir en radianes o en grados. Nótese que si lo escribimos en radianes, no es necesario especificar las unidades, pero si lo escribimos en grados, sí es necesario especificar que son grados. Es decir, es necesario colocar esta O elevada que indica que estamos colocando un grado. Entonces sería raíz cuadrada de 15 por e a la j por 0.245. Profe, 0.245 está disculpe, en radianes. Dígame. el R no era raíz de 17, no me equivoco, no. Correcto. Es una pequeña corrección que teníamos que hacer. Aló, bueno. Está en todas. Qué dicha que me lo No, mencionó. primo.
Entonces, en efecto, como lo acaba de decir el compañero, R es raíz cuadrada de 17. Y nótese que en el problema se nos pide graficarlo en el plano complejo. Entonces, nótese que graficar el fasor es relativamente sencillo. Nótese que la longitud del fasor es igual a la raíz cuadrada de 17. Y nótese también que el ángulo que existe entre el fasor y el eje X positivo o el eje real positivo es de 14 grados, que corresponde a 0.245 radianes. Una forma aún más compacta de expresar un fasor es utilizar este símbolo de ángulo. Entonces aquí colocamos R y aquí a la derecha colocamos el ángulo θ. Usualmente cuando se utiliza esta notación se suele colocar en grados y no en radianes. Entonces nótese que 14 está en grados. Aquí también tenemos lo que sería el ejercicio número 2. Es el mismo ejercicio, el mismo planteo, solo que es un número complejo diferente. Este número complejo está expresado en forma rectangular. Entonces vamos a proceder de la misma forma. Tenemos que calcular R y θ. Recordemos que lo que acompaña a J es la parte imaginaria y la parte real, digamos, del número complejo es X. Entonces tenemos claramente identificado X y Y. X es 1 y Y es igual a 2. Y sustituimos en ambas ecuaciones. Nótese que nos quedaría 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto daría raíz cuadrada de 5. Y aquí nos quedaría que θ es la cotangente de 2 entre 1, la parte imaginaria entre la parte real. Si procedemos a realizar esos dos cálculos, me quedaría que R es la raíz cuadrada de 5 y θ son 63 grados o 1.11 radianes. Traten de siempre especificar las unidades, porque si solamente escriben 1.11, ese 1.11 se puede interpretar en grados o en radianes y puede que en un caso esté bueno, pero no en el otro caso. Luego expresamos el número en su forma fasorial y lo graficamos en el plano complejo como un fasor. Nótese que el fasor tiene un ángulo de 63 con respecto a la parte positiva del eje real y tiene una longitud de raíz cuadrada de 5. Profe, disculpe, una pregunta. Ahí al final, para la fórmula de Z, ¿se puede utilizar también el ángulo con radianes? ¿O solo tiene que ser en grados? ¿Dónde? Aquí. Correcto, ahí. Ok, cuando se utiliza ese símbolo, se suelen utilizar nada más grados. Si utilizan radianes, tienen que colocar, por ejemplo, usualmente la palabra radianes, esta palabrita para que quede claro que se trata de radianes. Digamos, aquí pueden utilizar las dos unidades, grados y radianes. Pero lo que se recomienda para este símbolo, lo que más se recomienda es utilizar grados. Es una recomendación. Entonces, lo que les sugeriría en las pruebas, en las asignaciones, es que utilicen grados. Cuando utilizan este símbolo, ¿verdad? Cuando utilizan este otro símbolo, digamos, es decir, cuando utilizan esta forma fasorial que se denomina notación de Euler, lo más recomendable es colocar el número acá en radianes. Si ustedes colocan aquí el número en radianes, no es necesario especificar las unidades. Pero si lo colocan en grados, sí es necesario especificar las unidades. Son algunas pequeñas reglas de notación. Voy a escribirlas por aquí abajo. Entonces, aquí lo importante con esta notación de Euler es que si no hay unidades de medida, van a asumir que se trata de radianes. Es decir, si no hay este símbolo, está en radianes.
Y a eso le sumamos el hecho de que aquí es indiferente, pero se recomienda usar grados en esta notación. La más utilizada por los ingenieros es esta de aquí abajo. Esta es la más utilizada. Eso sí responde a la pregunta que me estaba haciendo. Correcto, profe, muchas gracias. Ok, a continuación vamos a ver lo que se denomina el teorema de Moivre y lo vamos a ver en su forma fasorial. El teorema de Moivre, por cierto, creo que se pronuncia Moivre, pero bueno, yo recibí muy pocas clases de, de francés, entonces digámosle Moivre en español. Este teorema me facilita enormemente el cálculo cuando tomo un número complejo y lo elevo a una potencia. Entonces, según el teorema de Moivre, tomo el número complejo, lo paso a su forma fasorial y lo que hago es elevar r a la n y el ángulo θ lo multiplico por n. Con solo hacer eso, yo estoy elevando número complejo a la n. Nótese que el teorema de Moivre me facilita montones el poder elevar a una potencia un número complejo. Veamos un ejemplo. Realice los siguientes cálculos y dé el resultado en forma fasorial. Nótese que tenemos 1 más 2j a la 5 y 4 más j a la 3. Vamos a realizar estos cálculos. Vamos a utilizar el teorema de Moivre porque nos facilita enormemente el cálculo. Lo que vamos a hacer es tomar este número que está en forma rectangular y lo vamos a pasar a su forma fasorial. Una vez que lo tenemos en forma fasorial, aplicamos el teorema de Moivre, que consiste en elevar a la potencia n el r y multiplicar por n el ángulo θ. Entonces procedemos de la siguiente forma. Tomamos el número, lo pasamos a su forma fasorial y aplicamos el teorema. 2 pasos. Realizar este cálculo utilizando el teorema de Moivre es mucho más rápido y mucho más sencillo que utilizando cálculos algebraicos en forma rectangular. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo cree que les tomaría resolver este ejercicio? Que consiste en 1 más 2j a la 4. ¿Cuánto cree que durarían haciendo esto? Bastante tiempo sería, profe, y muy tedioso porque puede uno multiplicar de manera errada. Correcto. Es súper tedioso y posiblemente les tomaría como entre media hora y 1 hora. Es que son bastantes cálculos, de hecho, porque tienen que multiplicar primero por uno, lo que les da le multiplican por otro, y lo que les da le multiplican por otro. De hecho, yo creo que tienen que realizar primero 4 multiplicaciones, luego tienen que multiplicar, luego tendrían que realizar 6 multiplicaciones. No sé si es una serie geométrica, pero sí, la cantidad de multiplicaciones y sumas que tienen que realizar es significativa. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Moivre. Vamos a tomar este número y lo vamos a pasar a su forma rectangular. Entonces, aquí tenemos la R y aquí tendríamos el ángulo. Recuerden que 1 más 2j ya lo habíamos pasado previamente a su forma fasorial. Entonces, primero lo pasamos a su forma fasorial. De hecho, me parece que ese es un paso que me estoy saltando acá. Primero lo paso a su forma fasorial. Y una vez que lo tengo en la forma fasorial, aplico el teorema. Entonces, aquí me quedaría raíz cuadrada de 5. Ángulo 63.
Entonces, tomo el número en su forma rectangular y lo paso a su forma fasorial. Una vez que lo tengo en su forma fasorial, lo paso a... Bueno, una vez que lo tengo en forma fasorial, lo que hago es aplicar el teorema de Moivre. Elevo a la 4, R, y multiplico por 4, zeta. Entonces, raíz cuadrada de 5 queda elevada a la 4. Y el ángulo zeta queda multiplicado por 4, con lo que obtenemos este número. Nótese que nos tomó un par de pasos realizar el cálculo. Entonces, usualmente, realizar cálculos, lo que es multiplicaciones, divisiones o potenciación, es mucho más rápido en forma fasorial. Vamos con la parte B del ejercicio 3. Nótese que tenemos 4 más j. Aquí teníamos un error, que era que esto era raíz cuadrada de 17. Aquí tenemos 7 y aquí tendríamos 7. Entonces, lo que primero que teníamos que hacer, como siempre, es tomar este numerito y pasarlo a su forma fasorial. Y bueno, el número en su forma fasorial es raíz cuadrada de 17, ángulo 14. Entonces, tomamos el número que está en forma rectangular, lo pasamos a su forma fasorial y una vez que estamos en la forma fasorial, aplicamos el teorema de Moivre, que consiste en tomar R, elevarlo a la 3 y tomar el ángulo y multiplicarlo por 3, con lo que obtenemos esta expresión. Nótese que es súper sencillo elevar a la potencia cuando tenemos el número en forma fasorial. Pero a diferencia de mí, ustedes van a tener que resolver la tarea 2 sin utilizar el teorema de Moivre y únicamente en forma fasorial. Entonces, lo que les estoy pidiendo para la tarea 2 es que realicen el siguiente cálculo, pero sin utilizar el teorema de Moivre y sin pasar a la forma fasorial o polar. Y nótese que deben mostrarse todos los pasos de principio a fin. Creo que esta tarea posiblemente les tome unas 2 horas, porque son bastantes cálculos, particularmente este caso, ¿verdad? Creo que de 2 a 4 horas. Creo que les voy a dar unas 2 semanas para que realicen la tarea 2. Y esa sería la clase sincrónica del día de hoy. ¿Preguntas? Profe, si yo quisiera hacerlo al revés, digamos, que ya me dan, digamos, 16 por raíz de 17 con ángulo 42 y pasarlo a su forma binomial, ¿se puede? ¿Puedo repetir la pregunta? Por ejemplo, ¿puedo ponerle ejercicio 3? Sí, aquí lo tengo. Perdón, más abajo, el punto B. Ok, aquí lo tengo. Ahí el resultado de pasarlo a su forma fasorial fue 17 por raíz de 17 con ángulo 42. Yo puedo pasar eso a su forma binomial. Sí, no se llama forma binomial, no, nunca he escuchado ese nombre, pero bueno, digámosle forma rectangular, sí, puede pasarlo a forma rectangular, correcto. ¿Y cómo sería? Para eso, es una excelente pregunta la que me acaba de hacer. Hagamos eso rápidamente. Revisemos el libro. Creo que eso lo vimos en la clase anterior, pero no importa. En los apuntes que les envié, vamos a ver. O sea, para ser más sincero, mi pregunta es, ¿cómo conseguiría yo el valor de X y Y
si yo tengo solo el ángulo y ya el fasor en valor de Sí. R? Vieras que se hace muy parecido, ¿verdad? Nótese que usted lo que tiene es cita. Entonces, lo que tiene que calcular, vamos a ver, creo que está en la diapositiva anterior. Deme un segundo. Creo que la clase 3. Porque no está directamente puesto en los apuntes. ¿Verdad que digamos, para sacarlo de una manera más intuitiva, para tal vez no buscar fórmulas, uno podría aplicarlo del principio del triángulo de Pitágoras para poder determinar con qué ángulos? Porque yo me acuerdo que para sacar X es R creo que era por el coseno del zeta, algo así, ¿verdad? Y el Y es en cambio, en lugar de coseno es por seno. Sí, correcto. Aquí tengo de hecho la Ok. fórmula. Digamos, cuando yo lo tengo en la forma fasorial, yo tengo el zeta y yo tengo el R. Entonces tienen que realizar este cálculo que aparece acá para pasarlo a forma rectangular. Entonces, eso está en la clase 3, diapositiva 4. Es utilizando esta fórmula. Entonces, Vale, profe. lo que tendríamos que hacer en este caso es, si quisiéramos pasar el resultado final a su forma rectangular, lo que tenemos que hacer es aplicar simplemente esta fórmula que tenemos acá. Entonces, vamos a agregar una pequeña diapositiva y vamos a pasar el resultado a forma rectangular. Entonces simplemente hacemos este cálculo, muy sencillo. Donde está la R, ponemos este valor. Y donde aparece cita, ponemos 42. Y tendrían que realizar este cálculo. Nótese que es un cálculo un poquito numérico. Entonces, si realizan este cálculo, obtendrían el siguiente número. Primero vamos a calcular, vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces vamos a multiplicar esto. Profe, yo estoy viendo la presentación de la semana, la clase 3. Ok, sí, ya demos un segundo. Voy. Aquí ya estamos. Entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces calculamos 17 b escuadra de 17 por coseno 42. ¿Eso cuánto me daría?
Eso me daría 52.09 o 52.1. Y hago el cálculo de 17, raíz cuadrada de 17, seno de 42. Vamos a ver cuánto me daría eso. Eso me daría 46.9. Y este sería el resultado en forma rectangular. Nótese que duramos más pasando de forma fasorial a forma rectangular que calculando la potencia en forma fasorial. ¿Alguna otra pregunta adicional? Profe, Sí, entonces para entenderlo un poquito mejor sobre la tarea es que no se puede hacer por los métodos que estuvimos viendo antes, ¿cierto? sí, correcto. No se puede hacer por los métodos que estuvimos viendo hoy. O sea, es multiplicar como usted nos dijo, profe. Correcto. Ujú. Ok. Profe, Sí. entonces no siempre va a dar el mismo valor, por así decirlo, cuando lo paso de uno a otro, porque ahí está dando diferente al valor del cambio que hicimos antes. No, son números, ¿Sí? son cálculos diferentes. Bueno, el primero no, el primero debería dar igual. El primero sí No, tiene que dar sí, igual. Sí. sí, el primero y el segundo, ¿verdad? Bueno, este segundo no es Sí, igual. perdón. Perdón, ¿qué me digo? Es que no tiene que dar 4 más j elevado al cubo, no. Sí, correcto. Y está dando 52.1 más 46 más 46.9j. Correcto. ¿A usted le dio diferente? No tenía que dar lo mismo, no. Mi pregunta es esa. ¿Cómo lo mismo? Digamos, al pasarlo. Ah, no, sí tiene que dar lo Forma mismo. factorial. Tiene que dar lo mismo. Sí, mm, sí. Solo que lo que no va a ser igual es que nótese que 1 más 2j a la 4 lo calculamos en forma fasorial, ¿verdad? Entonces debería dar lo mismo, pero tomen en cuenta que aquí lo calculamos en forma fasorial y en este caso lo calculamos, bueno, en este caso sí lo calculamos en forma rectangular, pero el procedimiento fue diferente. Eso responde a su pregunta. sí, profe. Vaya. Previa. Ok. Para mayor claridad, seguramente en estos días, el fin de semana, estaría subiendo algún ejemplo adicional parecido a la tarea 2. No estaría subiendo la solución de la tarea 2, pero sí un ejemplo parecido. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien de mi parte, profe, gracias. Mucho gusto. Bueno, profe, no, todo bien, todo claro. Eso sería todo. Nos veríamos el siguiente viernes, seguramente a esta hora, a las 11. Y seguramente durante el fin de semana estaría enviándoles un ejemplo de la tarea 2.